Bueno, vamos a entrar entonces ahora al proyecto en concreto. Habíamos votado el tiempo de aplicación de la ley de 270 días. Pedro, ¿será posible poner en pantalla el comparado? Perfecto, presidente. Entonces ahora vamos a ver el tema de por cuánto tiempo se puede, en cuántos meses se prorratea la deuda. Prorratear, claro. La ley vigente son 12 meses. El proyecto propone cambiar eso por 36 meses. Ya, sobre este punto se ofrece la palabra. Sí, presidente. Sí, ministro. Sí, yo respecto al tema de los 36 meses, uno entiende la motivación de ese número, ¿no? Porque yo me imagino el racionamiento es que en la medida que si uno tuviera un mes pendiente, prorratearlo en 12 cuotas, implica que el aumento en las cuotas o en las boletas siguientes es de un monto razonable, digamos. Pero claro, si uno acumula 6 meses, dividir eso en 12, el aumento en la cuenta es muy alta. Yo me imagino que esa es la motivación. Ahora, como contrapartida, hay que entender que aquí por ley estamos obligando a las compañías a dar un crédito a sus clientes sin intereses, ¿sí? Hay que tener en mente eso. Entonces, yo no sé si uno puede pensar en una fórmula en que el plazo tenga alguna relación, por ejemplo, con el monto de deuda acumulado, o el número de cuotas tenga que ver, por ejemplo, con el nivel de vulnerabilidad del cliente. Y desde luego, como hablamos antes, este tema del plazo, a mi juicio hay que discutirlo en paquete, si puedo sugerir eso, presidente, con la discusión respecto de si esa reprogramación es automática o no, porque si es automática para todos los clientes sin focalización y por 36 meses, a mí me parece que eso es excesivo. Pero si es a solicitud de los clientes hasta 36 meses y a elección del cliente hasta 36 meses y con un criterio de focalización razonable, eventualmente eso es una cosa viable, pero automático para todos, 36, me parece que no. Entonces, quizá, y perdón que me tome la libertad de sugerirlo, pero quizá este plazo discutirlo sin haber resuelto la focalización y si es automático o no, es una discusión que yo sugiero que, o sea, me parece que es difícil de tener. Habría que vincular el punto 3 con el punto 4. Perdón, el punto 3 sí, porque el punto 4, el numeral 4 del proyecto. El numeral 4 dice, agrégase el siguiente inciso tercero al artículo segundo. El prorrateo establecido en el presente artículo operará de manera automática por el máximo de cuotas señaladas, salvo expresa solicitud en contrario del cliente. ¿Podríamos revisar, Pedro, cómo está regulado actualmente en la ley? Porque lo que se había regulado en la ley era que era un plazo máximo de 12 meses, pero que el cliente también podía acortarlo. Claro. Presidente. Sí, adelante. Sí, perdón. Yo quiero volver a lo que dijo Jessica López respecto de las sanitarias, que nosotros tenemos la impresión de que es lo mismo que está pasando en el sector eléctrico. Y es que el número de clientes que han optado a este beneficio de prorratear sus cuentas es bajo como porcentaje del total de clientes. Pero eso nosotros creemos que no es resultado de que el criterio de focalización sea muy restrictivo, ni de que el proceso burocrático, digamos, administrativo para acceder sea muy engorroso, sino que tiene que ver más bien con que el plazo de vigencia de la ley y por lo tanto la provisión de corte sigue vigente. Y que llegado el momento eso debiera funcionar bien. Entonces, implementar lo automático yo creo que es muy oneroso. Entonces, habría que buscar, sugiero yo, una fórmula distinta. ¿Aló? Disculpa,
justo me llamó el senador Monte, que parece que en presupuesto están pasando muchas cosas. ¿Podríamos revisar cómo quedó regulado en la ley vigente? Sí, presidente, aquí el artículo 5, que lo vamos a poner en pantalla, Sí. plantea que dentro de la obligación de esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios señalados en ella deberán establecer plataformas de atención al cliente por Internet y telefonía que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que la presente ley establece. Y ahí también el plazo dentro del cual estas empresas deben resolver esas solicitudes. No, pero yo me refiero a los 12 meses, porque los 12 meses eran renunciables para el cliente. Ese es un plazo máximo. Presidente, mi comprensión, si es que puedo intervenir, mi Sí, comprensión de la ley vigente es que es voluntario del cliente y es hasta 2 meses. ¿Sí? Sí. Lo que es razonable, porque alguien podría querer pagar en un plazo más corto, pero siempre que sea el cliente quien pueda optar a ese plazo. Ya, miren, yo propongo lo siguiente, porque habría que vincular el 3 con el 4. Entonces, no sé si podemos abrir la discusión en los senadores respecto a los numerales 3 y 4. Uno es lo que establece el plazo y otro es que establece una especie de automaticidad a los 36 meses. Y pudiéramos vincular ese debate, porque yo creo que efectivamente tiene que ver. Ahora, respecto al plazo máximo, a mí me parece que por su esencia es un plazo renunciable. No anticipadamente, pero renunciable por parte del cliente, porque si bien hay un incentivo a no pagar porque no es multiintereses, también es en el caso de quien tiene liquidez, que podría ir a depositar la plata en el banco y después ir pagando las 36 cuotas. Pongamos en el caso real, o más común, podríamos decir, no real, más común, todos los casos son reales, que es quien no tiene plata para pagar. Y obviamente una persona podría ordenar de acuerdo a sus ingresos sus flujos y podría considerar más que razonable, de acuerdo a sus propios intereses, pagar un plazo menor. Entonces el plazo máximo debe ser hasta 36 meses, pero obviamente el cliente puede decidir pagar por un plazo menor. Sí, presidente, en la línea de lo que usted señala, en la ley vigente, el artículo 2, en el inciso primero, plantea que es así. En el fondo, se prorratean en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario a su elección, las que no podrán exceder de 12. Sí, pues ahí está claro, es lo que habíamos definido en su momento en la comisión. Exacto. El usuario es el que decide cuántas cuotas y hay un plazo máximo. Entonces, lo que hay que decidir es, primero, si se modifica el algoritmo 12 por 36 y en segundo lugar, si se agrega que automáticamente es por 36 cuotas o se mantiene el criterio de que el usuario cuando reparta, él dice por cuántas cuotas, entendiendo que las compañías no pueden negarle una cuota inferior a 36 meses. Perfecto. 2 votaciones separadas, presidente. Sí. ¿Presidente? Yo más bien soy partidario. Sí, adelante. Okay. Efectivamente, yo pienso que es muy importante la libertad del usuario de decidir si quiere prorratearlo por 12, por 5, por 36. Yo encontraría que es un retroceso el que de alguna manera en forma automática se prorratee a 36 meses. Yo creo que fue un acierto el haberlo dejado siempre en decisión del usuario. Eso es en primera instancia. Y lo otro que claramente no es lo mismo una persona que tiene un alto ingreso, que además consume mucha luz, y vuelvo a insistir, se dé el lujo de prorratear los 36 meses porque sin intereses no tiene ni un incentivo y la plata la ocupa en otra cosa. Ese es un tema que quiero dejar puesto en la mesa. Entonces, la propuesta suya sería, señora Aravena, cambiar el algoritmo 12 por 36, pero mantener la regulación. Entiendo. Absolutamente, que la persona decida cómo quiere ella prorratearlo, no que de alguna manera se le imponga 36 meses, sino que decida libremente las cuotas en las que quiere renegociar su deuda. Ya. Eso implicaría que en todo caso la compañía no puede, o sea, está obligada a aceptar el plazo máximo si es que eso es lo que quiere el cliente. Ya ese fue el sentido en el cual se aprobó en su momento la iniciativa. Ya vamos, no sé si algún otro senador quiere comentar y vamos a votar. Perfecto.
Presidente, entonces pone en votación la parte del proyecto que amplía de 12 meses a 36 meses la cantidad por la prórroga para el pago de la deuda. Senadora Aravena. Entendiendo que mantenemos la libertad de decidir del usuario. A ver, para transparentar la decisión, porque si usted quiere vincular ambas votaciones, senadora, yo entiendo que está en su derecho. Entonces, usted plantea que por al revés, presidente, tendríamos que partir por si mantenemos la libertad de decisión respecto al prorrateo y luego ver los meses. Ya, entonces tenemos una posibilidad que es la siguiente, para que sea lo más transparente respecto del efecto de la decisión, que es lo que usted propone, entiendo, es que votemos simultáneamente aprobar el numeral 3 y rechazar el numeral 4. Eso es lo que propone. No, ella propone comenzar con el 4. Comenzar si es que es automático o no. Ya. Entonces vamos a partir por el 4. Yo creo que efectivamente es el cliente el que tiene que decidir y por tanto, entendiendo que la compañía no le puede negar que sea menor de 36 meses, pero son los clientes los que tienen que decidir de acuerdo a su propio flujo. O sea, me inclino por la tesis de que se mantenga como lo teníamos regulado. Presidente. Senadora Órdenes. Sí, es que yo también me inclino por esa opción, 36 meses, y que el cliente decía, porque probablemente también pueden cambiar circunstancias, poder pagar antes, el 10% ya como una posibilidad real que ocurrió anteriormente en el tema de la sanitaria. Entonces, quizás podemos votar eso. Yo no sé si están todos de acuerdo los senadores o hay alguien que se oponga a esa. Estamos todos de acuerdo. Entonces, respecto del número 4... propongo que para que no haya dudas y si hubiera unanimidad de la comisión, que aprobáramos la propuesta de la senadora Aravena, que entiendo que es aumentar el guarismo 12 a 36 y mantener la regulación vigente. Por tanto, rechazar el numeral 4. Rechazar el numeral 4, claro. ¿Habría acuerdo de la comisión? Vamos a ver si vamos a recabar la unanimidad. La senadora Órdenes está dando unanimidad. Senadora Aravena, que hizo la propuesta. A favor. Senadora Rincón, ¿usted da la unanimidad? Bien. Senador Durana. Sí, estoy en esta doble condición, pero escuché a la senadora Aravena y voto de acuerdo a lo que ella ha planteado. Perfecto. Entonces, yo también concurro a la unanimidad. Entonces, por tanto, aprobamos el numeral 3 y rechazamos el numeral 4. Mantenemos la regulación como la teníamos. Perfecto. Ya, vamos ahora al numeral. Presidente. Sí, ministro. ¿Puedo decir algo impopular? Entendiendo que me puedo exponer a críticas, pero nosotros, en estricto rigor, aquí me corrigen los abogados, pero aquí le estamos imponiendo una carga pública a empresas privadas, ¿sí? Por el tema de los intereses. Uno no puede explorar un escenario en el que la compañía está obligada a cobrar en cuotas, pero el beneficio de que sean sin intereses sea por un plazo más acotado. Dijo algo impopular, ministro, pero bueno, si lo quiere someter a consideración como una propuesta, el gobierno tiene una indicación concreta. Presidente. Quiero ponerlo sobre la mesa, a ver qué. Yo no sé, yo no creo que haya mayoría para una propuesta de esa naturaleza, pero si el gobierno quiere proponerla, en cuanto a órgano colegislador está en su derecho. A ver qué impresión genera en la comisión. Muy mala impresión. Muy buena impresión. Senadora Rincón. Sí, presidente, es que no entiendo la lógica del gobierno, porque por un lado nos dice que se está imponiendo una carga a empresas privadas y por otro lado nos dice que está bien, pero en un plazo más acotado, o sea, sí o no. Estamos tratando de aliviar a las familias. El gobierno no hace ni un intento, ni uno. La verdad es que ya llega a ser molesto esto y participa con nosotros, pero después nos veta las cosas. Entonces, creo que tenemos que entender que aquí o ayudamos a las familias y las empresas tienen que entender esto, o vamos a generar una situación de verdad insostenible. Y creo que es fundamental que eso se entienda. Senador Rincón. No sé si algún otro senador. Yo creo Presidente. que no.
De hecho, yo creo que no hay agua en la piscina con una propuesta de esa naturaleza. ¿Usted quiere someter la comisión? Vamos a lo siguiente. Una indicación concreta. Senadora Proboste. No, presidente, lo que decía en mi intervención, que me llamaba mucho la atención, que bien que estén los ministros, y yo esperaba que los ministros vinieran a defender a las personas. Creo que no me equivoqué al pensar que venían a defender a las empresas con la intervención de Llobet. Senadora Órdenes, ¿te está pidiendo la palabra? Presidente, yo creo que lo que no puede ocurrir es repetir la historia anterior con este proyecto. Terminamos en un veto, habíamos trabajado en junio, finalmente salió en agosto, atrasada, con el recorte de un acuerdo que teníamos en materia de telecomunicaciones. Usted ya lo reafirmó al inicio, no fue buena la experiencia en la primera etapa. Yo ahí le pediría claridad al Ejecutivo, porque si vamos a terminar en un veto, no es la idea de esta segunda fase. Y si hay una indicación concreta del Ejecutivo como el colegislador, que la presente, la discutimos y la votamos ahora. Y quedamos claros, pero yo creo que el Ejecutivo tiene que decir claramente, acá hay cierta unanimidad respecto al plazo de los 36 meses, pero claro, si lo va a vetar después, entonces mejor lleguemos a un acuerdo en esta instancia y le damos celeridad al tema, porque creo que si han sido pocas familias, porque por eso el tema de la focalización es el otro punto que tenemos que ver, en realidad hasta ahora no ha generado un impacto negativo o significativo en las empresas, ha sido posible. Entonces veamos y hagamos posible ahora esta segunda etapa, la vigencia y dar más facilidad al no corte de servicios básicos y prorrateo de deuda. Presidente. Senador Durana. Yo quiero entender de que finalmente quienes van a seguir teniendo la posibilidad de tener este beneficio son aquellos que están circunscritos al artículo 3 que está en pantalla. Me imagino que es así, encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad, calidad de adulto mayor, las prestaciones de la ley 19.728, porque en algún minuto, cuando he estado conectado, he escuchado de que obviamente el interés es que este beneficio sea para las personas que de verdad lo necesitan. Por lo tanto, quiero saber si este proyecto, lo que está en pantalla, este artículo 3, que efectivamente son las personas que van a ser los beneficiarios, es lo que hoy estamos legislando. ¿Sí o no? No sé, señor presidente, ¿usted me puede contestar? Sí, se entiende. Bueno, si el artículo 3, los artículos 3, 4 y 5 siguen vigentes, y algo que se va a discutir ahora y se va a tener que votar ahora por la comisión. Por tanto, yo no puedo adelantar la decisión de la comisión. En todo caso, primero quiero valorar el realismo del ministro, que partió diciendo parece que va a decir algo impopular, porque evidente que yo creo que no hay mayoría en la comisión para aprobar lo que él plantea. Puedo estar equivocado, y como estamos en un espacio democrático, si el gobierno insiste en una propuesta concreta y en una indicación, con una reacción concreta, en mi condición de presidente de la comisión yo la voy a someter a votación. Creo que una reacción clara de la comisión no dejémoslo ahí. Sí, pero dada la intervención de la senadora. Al tiro le contestó senador Durana. No, solo para decirle al Ejecutivo que comparto con lo que dice la senadora Órdenes en relación de que si efectivamente lo que vamos a legislar es para este tipo de personas, obviamente que debiésemos mantener los beneficios. Y eso es un poco lo que le quiero pedir la definición al Ejecutivo. Sí, bueno, entonces le decía que la senadora Rincón fue muy clara, la senadora, ¿cómo se llama? Órdenes también, la senadora Proboste, que nos está acompañando, que además es la promotora de esta iniciativa, ha sido clara, y yo suscribo lo que han dicho los senadores que han antecedido en el uso de la palabra. O sea, creo que no hay piso para una propuesta de esa naturaleza. Respecto al segundo punto, tenemos que discutir ahora si es que mantenemos la focalización que hay, y vemos cuáles son las razones por las cuales efectivamente el beneficio tiene una cobertura práctica inferior a la que pensábamos de acuerdo a la profundidad de la crisis, o si establecemos modificaciones o si simplemente derogamos estos requisitos. Pero eso es algo que vamos a discutir ahora. Yo más bien quiero adelantar mi postura. Yo creo que hay que establecer beneficios que no dejen a nadie que lo necesite fuera, pero que no dejen a nadie que no lo necesite dentro. Porque eso sí podría tener un impacto en los flujos de las empresas, que podría ser negativo. Y yo no estoy pensando en la rentabilidad, que obviamente están en su derecho,
estoy pensando en algo mucho más simple, que es que efectivamente tengan problemas de viabilidad, sobre todo las que tienen mayores estrecheces financieras. Y quiero plantearlo de la siguiente manera. O sea, una persona de estas 3 comunas que se hicieron famosas en el plebiscito, que tiene una cuenta de 500.000 pesos al mes por cualquiera de estos servicios, y son casos que ocurren, no es lo que ocurre con el común de los chilenos, pero pudiera ocurrir en un caso estoy hablando de familia acomodada. Perfectamente les resulta más rentable depositar esa plata en el banco o en alguna inversión, no pagar multa de intereses y después pagar en 36 cuotas. Si bien yo he sido crítico con la tendencia a la focalización que ha planteado el gobierno respecto a todos los beneficios, porque entiendo que la crisis es de una magnitud enorme y creo que en ese sentido tienen que ser los menos requisitos posibles, creo que la universalidad absoluta también complota con un esfuerzo de esta naturaleza, que además es un esfuerzo que van a tener que hacer las propias empresas. Esto no es un esfuerzo que está haciendo el Estado. Y por tanto creo que tiene que establecerse requisitos mínimos para que los beneficiarios efectivamente lo requieran. Sí creo que hay que debatir por qué razón la cobertura práctica ha sido tan baja. Y eso podría requerir una modificación respecto de la regulación actual o alguna decisión de carácter administrativo que lo hiciera más diligente. Pero creo que no establecer requisitos va a terminar siendo un buen negocio para los que nunca pagan los costos de la crisis y no necesariamente para las personas que realmente lo necesitan. Porque creo que hay un tema aquí vinculado a la información. Por lo general, quienes tienen más recursos tienen mayor información y por tanto hacen uso de estos beneficios, y quienes tienen menos recursos tienen menos información y hacen menos uso de estos beneficios, y por tanto creo que ahí hay un desafío de promover efectivamente este beneficio para que las personas puedan acogerse al mismo. Esa es mi postura personal. Y obviamente votaré en consecuencia de acuerdo a lo que es fundamentado. Sobre este punto se ofrece la palabra. Presidente. Perdón. Sí, senadora Aravena y después el ministro Moreno. Yo tengo coincido plenamente con su análisis. Yo creo que todo el detalle que está ahí me parece razonable mantenerlo. Sí, efectivamente me preocupa que reciban quienes no necesariamente tienen problemas económicos para cancelar. Hay un sector que no está incluido, que es justamente la micro y pequeña empresa, que ha tenido pérdidas importantes, sobre todo el sector turismo, que no ha tenido ni una posibilidad muchas veces de tener ingresos, y que justamente no está en este grupo. El cómo es capaz de demostrar que ha tenido pérdidas, no ha tenido ventas, no sé, hay un tema que me falta a mí, porque también tienen consumos básicos que hay que pagar y que se han visto bien complicados. No estoy de acuerdo que sea universal, ya lo dije anteriormente, porque lamentablemente también se puede prestar para abusos y cuando no hay interés es bastante fácil, digamos, utilizar este recurso en otra cosa. Entonces, pero creo que nos hace falta ver ese tema, sobre todo por las reuniones que hemos sostenido en esta misma comisión con la micro y pequeña empresa que ha planteado estos temas. Entonces, ahí yo le daría una vuelta. Gracias, presidente. Senador, presidente. Entonces, el ministro Moreno y después el ministro Joel. No, perdón, ministro. Presidente, solamente para también, igual que la senadora Aravena, sumarme a lo que usted ha señalado. Solamente antes un pequeño paréntesis, señalar que estoy en esta comisión porque la senadora señalaba de que no iba a la de recursos hídricos porque estaba la de Constitución. Efectivamente hay Constitución a esta hora, pero puedo venir porque no está viendo el Código de Agua, sino que está viendo lo del caño reservado para los pueblos originarios. Así que no se está tratando un tema que tenga que ver con mi ministerio, y eso me permitió estar en este tema que es de mucha importancia a esta ley. Yo coincido plenamente con lo que usted ha señalado. Y esto fue motivo, esta discusión de este artículo 3, fue una larga discusión, ustedes mismos lo han señalado, respecto incluso del tema de las telecomunicaciones, que debo decir que se aplicó el veto y no está en la ley, pero sí se aplica, ¿no? O sea que respecto de eso, la gente está recibiendo los mismos beneficios y se está haciendo simplemente la discusión de si se tenía que hacer por una ley o si se hacía por un acuerdo voluntario. Y estas condiciones que aquí están señaladas, no solamente establecen las categorías de personas que pueden acceder, sino que además señalan que las personas pueden ir y sujetos simplemente a que hagan una declaración jurada de cuál es el problema que tienen, pueden acceder a los beneficios. O sea, si las personas van y
entregan esa declaración jurada y lo único que está sancionado es la utilización maliciosa de eso, o sea, justamente el criterio que usted ha señalado, poner una amplia, digamos, categoría, dejar incluso una salvedad para aquellas personas que por alguna razón no se encuentren dentro de esas condiciones, tal como dice, ser trabajador y no estar en alguna de las categorías, digamos, anteriores, y con una declaración jurada simple poder acceder a estas condiciones. Entonces, la idea y el espíritu de lo que está en el artículo 3 precisamente fue tener una categoría amplia donde pudieran ingresar y que no pudieran ingresar aquellas personas que no tenían realmente un problema especial, digamos, producto de la situación que se estaba viviendo. Las personas que han hablado de las distintas industrias han explicado que en realidad el uso no ha sido chico. Lo que ha sido chico es el uso simplemente de la reprogramación, pero la cantidad de personas que han dejado de pagar es sumamente amplio. Estamos hablando de números, depende de cuántas facturas, cuántos meses sin pagar uno utilice, y si tomamos los números, digamos, de la industria sanitaria, podemos estar hablando de 800, 900.000 personas, dependiendo, digamos, de cuántos meses utilicemos. Ya veíamos que habían del orden de 400.000, que ya tenían más de 7 meses que no pagaban, y por lo tanto no son números chicos, esos son, digamos, esos son arranques, o sea, eso hay que multiplicar para ver el número de personas que está detrás de eso, por 4 o 5 personas, digamos, por cada uno de los hogares que ocupan cada uno de esos arranques. Lo que es bajo son las personas que han hecho uso de ir a un convenio, en este caso, por ejemplo, usando nuevamente los datos sanitarios de la industria sanitaria, son del orden de 41.000 convenios. Y la razón de eso, lo que se estima las personas que están ahí todos los días, ¿no es cierto?, es que precisamente las personas, como opera en forma universal el derecho a no corte, las personas no tienen ninguna urgencia en este momento de hacer ninguno de los acuerdos porque no están intimados a pagar. Cuando llegue el momento de pagar, entonces en ese momento es cuando hacen uso de esa facilidad, donde van a tener la opción, ¿no es cierto?, de pagar en ese momento o pagar en distintos números de cuotas, como quedó establecido en la votación anterior, que podrían en este caso ahora extenderse incluso a 36 cuotas la deuda que se haya juntado. De hecho, lo que tiene que extenderse en el pago no está determinado hasta que no se acabe el periodo donde han tenido problemas, y que podría extenderse incluso hasta principios de mayo, de acuerdo a lo que se acaba de agregar en los artículos anteriores. O sea, no está determinado el monto que hay que distribuir y no está tampoco la obligación hoy día de tener que pagar y tener que usar entonces el beneficio de tener que cambiarlo a varias cuotas. O sea que sacar la conclusión de que no se está usando el beneficio, los beneficios de la ley se están usando ampliamente, porque la cantidad de gente que hoy día no estaría con los servicios básicos conectados si no fuera precisamente por esta iniciativa sería enorme. Tenemos que sumar las personas que tienen problemas en lo sanitario, con los eléctricos, con el gas, con los servicios de telecomunicaciones, que como bien digo, todo ese trabajo en conjunto que se hizo, si bien no quedó en la ley, quedó que hoy día está funcionando ampliamente y las personas tienen el plan gratuito y lo están ocupando muchísimas personas. Entonces, me parece que aquí uno podría a lo mejor ver si hay alguna cosa que hay que cambiar en algún punto específico, pero es una cosa que ocupó un tiempo muy importante precisamente con el espíritu que usted, presidente, y la senadora Aravena acaban de plantear, de que todas las personas que lo necesitan puedan hacer uso de esta norma, y que personas que no lo necesiten no se vean beneficiados, porque en último término, si eso sucediera, sería en desmedro de todo el resto de los chilenos. Muchas gracias, presidente. Presidente. Ministro Giovetti y después senadora Órdenes. O senadora Órdenes primero, perdón, senadora Órdenes. Sí, yo quiero hacer una consulta porque se habló de números absolutos, entonces para tener claridad respecto a la magnitud o alcance del proyecto de ley. Si son 750.000 personas, por ejemplo, que se acogieron en el tema de, no sé si de electricidad o sanitaria, bueno, ¿qué porcentaje representa? Porque hablamos porcentaje, me hablaban puro número absoluto, entonces no me queda clara la dimensión para electricidad, para sanitaria y para el tema del gas.
cuántos se acogieron en total al número de clientes para tener un juicio respecto a si es alto o bajo. Yo concuerdo que lo que tenemos que hacer es que aquí nadie quede fuera. Yo creo que la lógica de los abusos, no digo que no exista, pero siempre es marginal. O sea, las personas que están en los estratos más altos tampoco se van a hacer más ricos prorrateando esta deuda, o sea, para que seamos realistas. Entonces, debemos uno de los criterios de focalización, qué visiones tenemos, si efectivamente se va a insistir en la universalidad, o yo me inclino por mejorar el proceso, porque obviamente no hay acuerdo en ninguna de las dos alternativas, pero le pediría, no sé, a las empresas que aclaren del total de clientes cuántos se han acogido, y me parece que me va a ayudar al menos en mi proceso de toma de decisiones. Muchas gracias, presidente. Presidente. Le doy la palabra primero a Jessica López. Gracias. Los datos. Gracias, presidente. Muy breve, los clientes, conexiones, medidores de las empresas sanitarias son, arranque, 5,2 millones que están en las empresas asociadas. De esos, como yo indiqué, hay una mora rotatoria, o sea, hay muchos clientes, hay cerca de 1 millón de clientes que de repente se atrasan en unos pocos días de pago. No quiero contar eso como morosidad. Pero respecto de eso, entonces tenemos 760.000 que hoy día estarían en condiciones de ser cortados. Y que por morosidad. Y 460.000 que están con una morosidad de 4 o más cuotas o cuentas, que es lo más difícil. Esos 400.000 están dentro de los 760.000, son un subgrupo, ¿no? Sí, señor. Un subgrupo. Presidente, no sé si el ministro Moreno quería o iba a dar las mismas cifras, parecía. Sí, iba a mencionar que, digamos, nosotros le hemos estado informando, a diferencia de lo que se señaló hace un rato, a la comisión en diversos, estoy leyendo aquí, digamos, la información que le hemos enviado a la Comisión de Economía, este es el último, y el total de clientes morosos con 60 días más de la industria sanitaria, leo de lo que le enviamos a la comisión, llegaron a 700.000, hoy día son algo menos de 700.000, y eso llegó a ser más del 12% del total de clientes. Hoy día están del orden del 11% de los clientes de la sanitaria que tienen morosidad de más de 60 días. Eso para explicar lo que ha explicado Jessica López. Eso está excluyendo a aquellas personas que tienen una mora que todavía no sabemos si va a ser una mora, digamos, importante y que van a tener un problema, o que, llamémosle, tienen una cosa que tienen un atraso simple, llamémosle, de ordenamiento. Dejando fuera los que tienen menos de 60 días, esto estamos hablando, digamos, del orden, hoy día del 11, pero llegó antes del tema de las AFP, digamos, a más del 12% de las personas estaban, digamos, utilizando el beneficio y habrían tenido cortes si no fuera por la ley. Hay que recordar que, de acuerdo a la ley, el artículo primero es el que prohíbe el corte. Y ese es de aplicación general. Así es. Y el artículo tercero, el que establece los requisitos para poder repactar. Porque la prohibición de corte la aprobamos casi en términos generales. O sea, si uno ve el universo que ahí se considera... Es total. Es total, es tal cual. Por eso, este beneficio es solamente para quienes pueden acceder a el día que se acabe, digamos, el plazo, porque ahora quedó el no corte hasta principios de mayo. O sea, a principios de mayo, ¿qué personas van a poder, digamos, tener la obligación de pagar al contado y qué personas van a tener la obligación de pagar en cuotas, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es lo que estamos hoy día discutiendo. Hoy día la persona que no paga, no se le puede cortar y por lo tanto no hay gestión de cobro más que la buena voluntad de las personas, por supuesto. Y entonces esa es la situación que hoy día afecta a, como dije, 11-12% del total, en el caso de la sanitaria, el tema me imagino el tema eléctrico similar. Y eso es general. Y luego solamente se está diciendo, bueno, ¿qué personas
Entonces, el que lo necesita, y ahí hay una amplísima, digamos, descripción de quienes lo necesitan. Y eso solo va a pasar en el extremo, fines de abril, principio de mayo, y por eso digo que, por eso es muy explicable que de ese 700.000, solo 40.000 han ido a renegociar, que son gente muy ordenada porque no necesita hacerlo hoy día. Los 270 días se cumplen, no sé si el 4 o 5 de mayo, que es la pregunta que ha hecho el senador Durán. O sea, comprende la totalidad del mes de abril y unos pocos días de mayo. Pedro, ¿podríamos dar lectura a los artículos 3º, 4º y 5º? Presidente. Por tanto, el ministro. Sí, perdón, que se quedó un tema del tintero. Las cifras en electricidad son muy parecidas. De casi 7 millones de clientes, 6.900.000, números gruesos, senadora Órdenes, de 6.900.000 clientes, aplicando el criterio de morosidad de más de 45 días, que cuando se podría en tiempos normales cortar, hay 722.000, y de esos, 150.000 accedieron a los beneficios, más o menos. ¿Ya? Y de esos 150.000 que accedieron al beneficio de prorrata, como decía el ministro Moreno, de esos 150.000, 120.000 se habían acogido antes de la promulgación de esta ley, porque se acuerdan que existía el acuerdo previo, el plan previo a la ley, y solamente 30.000 adicionales se inscribieron después de aprobada esta ley, ¿ya? Pero esos son los números gruesos. Y una cosa que quedó en el tintero que me gustaría clarificar respecto a las pymes. En la ley original que está vigente, se hace una enumeración en el artículo 1 de todos los beneficiarios a los que no se les puede cortar el suministro, ¿sí? Y ahí se enumeran a las pymes. De hecho, la letra H se dice microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley tanto, que fija normas, etcétera, ¿sí? Y si se acuerdan, tuvimos una discusión respecto de cuál tenía que ser el monto de venta a partir del cual se podían beneficiar o no, etcétera. Entonces están incluidas. Y como usted se fija en el artículo 3, que está en pantalla ahora, dice lo siguiente, dice, después de la enumeración, dice, los requisitos señalados en el inciso anterior no serán exigibles a los beneficiarios indicados en los literales B hasta la H del artículo 1. ¿Ya? Entonces lo que quiere decir eso es que el beneficio no corte es para todos los del artículo 1. ¿Sí? El beneficio de la prorrata es para todos los del artículo 1, con una excepción, que en la letra A, que son los clientes domiciliarios, las personas naturales, los hogares, se aplica esta focalización. ¿Sí? Por lo tanto, todos los de las otras letras, B, C, D, etcétera, que son hospitales, centros de salud, cárceles, hogares de menores, larga estadía, bomberos, etcétera, pueden acceder a la prorrata sin ninguna focalización. Entonces, las microempresas están incluidas tanto en el no corte como en el beneficio de optar a prorratear su cuenta. No sé si se entiende, pero están incluidas, eso es lo que quiero decir, ¿sí? La pregunta de la senadora Aravena, digo. Sí, quedó perfectamente claro, ministro, gracias. Yo tengo una duda de otro tipo, que yo entiendo que el artículo 1 es casi universal, pero no es universal. No es universal en el sentido que las empresas grandes no tienen el beneficio de no corte. Una empresa grande tiene que pagar si no le pueden cortar. Porque son las microempresas de acuerdo a lo establecido en la ley 20.416, que fija las normas especiales para las empresas de menor tamaño, que fue la discusión que tuvimos en su tiempo de cuál era la facturación de corte. Exacto. No obstante, estamos hablando de un universo muy amplio, de todas maneras. Muy amplio, pero lo que discutimos en su momento, y que yo creo que sigue siendo válido, es que una gran empresa tiene que seguir pagando sus cuentas de servicio básico. No, sí, la precisión la hacía no porque quiera meter a las grandes empresas, que no es mi espíritu ni mi voluntad. Era solo para aclarar en la explicación que el universo es muy amplio, pero no es absoluto, no es total. Es casi absoluto, pero no es total. Así es. ¿Presidente? Senadora Aravena. ¿Presidente? Sí, es que a mí lo que me preocupa es que si vamos al artículo 1, que lo quedó muy claro y bien explicado por el ministro Llobet, la microempresa tiene un porcentaje de ventas bastante bajo. Si bien es un universo muy grande de empresas en Chile, el mayoritario, la pequeña tampoco es tan grande. Entonces, a mí me preocupa mucho eso porque efectivamente hasta antes de octubre del año pasado, esas ventas eran altas, sobre todo en el turismo, vuelvo a insistir, bajaron rotundamente, pero la mayoría de la empresa turística
no es micro, es pequeña, o por lo menos hay un porcentaje importante. Entonces no sé si es que esto, o sea, si es que el hecho de incorporar las pequeñas, que no son tantas como las micro, pudiera ayudar un poquito al sector. Esa es mi consulta. Ustedes se modificaron la letra H. Que lo que preocupa es que la microempresa existe, es mayoritaria, pero la pequeña tampoco es que es súper rica y es la que se ha visto muy afectada. Entonces, no sé si pudiéramos incorporarla, o sea, evaluar, yo solo estoy proponiendo, porque justamente es la empresa que está vinculada al sector turismo, la pequeña, que es el rubro más afectado, y los restaurantes de todos los sectores económicos, gastronomía y turismo, claramente han sido tremendamente afectados. Y por ellos marginan muy poco, digamos, sobre todo en restaurantes, pero venden harto. Entonces, tienen ventas que no son de micro, pero tampoco es que están súper holgadas. Entonces, lo dejo como en la discusión de la comisión. Sobre este punto, se ofrece la palabra. Solamente para efecto de tener los datos a la vista, estábamos mirando la ley aquí. Son 2.400 UF al año. Eso, son 6 millones de pesos mensuales. O sea, aquí los que venden más de 6 millones de pesos mensuales no tienen el beneficio del no corte. En su minuto lo discutimos largamente. Y al final, en mi experiencia en el sector eléctrico, de conversar con las compañías, esos clientes en general tienen políticas comerciales con las compañías que les dan facilidades de pago. O sea, en general ese es un segmento que, o sea, es muy numeroso, ¿no? Por lo tanto puede haber casos excepcionales, pero en general está atendido por las fuerzas comerciales de las compañías y se les dan facilidades de pago. Así que, o sea, tienen mejores condiciones, digamos. O sea, tienen un tratamiento que, de acuerdo a su posición particular, se les dan facilidades de pago, se le hacen programas de pago en cuotas. O sea, no sé si está Rodrigo Castillo ahí que podría profundizar, pero en general los equipos comerciales de las distribuidoras ofrecen condiciones de pago cuando hay problemas de saldo acumulado, digamos. Perfecto, sí, gracias. Sí, lo que pasa es esta discusión la tuvimos en su momento, y el problema es que el salto que nos pegábamos era muy grande, porque en el caso de las medianas empresas, estábamos hablando ya de 60 millones, creo, al mes, una apuesta, sí, 60 millones de pesos al mes de facturación. Eso es muy alto. Entonces se entiende que una empresa que factura 60 millones al mes, estamos hablando del tope máximo, eso sí, porque ese era el otro tramo. O sea, si incorporamos el tramo de la empresa, ya tenía una facturación hasta de 60 millones de pesos al mes. Y eso ya estamos claros que no es una empresa que tenga problemas para pagar la cuenta de la luz y del agua. No. ¿Ya? Y por tanto se acordó en su momento que fueran 2.400 UF. Perfecto, presidente. Que equivale, como la señala el ministro, a casi 6 millones de pesos al mes. Ya, mire, Pedro, le sugiero leer los artículos 3º, 4º y 5º, que son los que se plantean ser derogados, y demos la discusión al respecto. Estamos hablando de aquellos que pueden repactar sin pago de multas, intereses y gastos asociados. Pedro tiene que prender el micrófono. Tiene razón. Focalización en ese aspecto, presidente. Usted tiene razón. Entonces doy lectura. Artículo 3. Solo podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 2 los clientes finales que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos. A. Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares. B. Tener la calidad de adulto mayor, de acuerdo a la ley 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. C. Estar percibiendo las prestaciones de la ley 19.728, que establece un seguro de desempleo. D. Estar acogido a alguna de las causales de la ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada. E. Ser trabajador independiente o informal
no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar mediante declaración jurada simple que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal. Los requisitos señalados en el inciso anterior no serán exigibles a los beneficiarios indicados en los literales B, C, D, E, F, G y H del artículo 1. Artículo 4. Los usuarios finales no comprendidos en el artículo anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora y así lo expresen mediante declaración jurada simple, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos tratándose de las empresas y cooperativas indicadas en el número 1, en el artículo 1. La utilización maliciosa de la aclaración se sancionará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Penal. La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y se sujetará a la normativa sectorial que corresponde. Artículo 5. Doy lectura también. Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios señalados en ella deberán establecer plataformas de atención al cliente por Internet y telefonía que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que la presente ley establece. En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados dentro de los 5 días hábiles siguientes a su formulación. Respecto de los usuarios que reúnan cualquiera de las condiciones indicadas en el inciso primero del artículo 3, no procederá rechazo alguno y el beneficio será aplicado de pleno derecho por parte de las empresas, proveedoras y cooperativas. La respuesta de la correspondiente empresa o cooperativa deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuera negativa, la empresa o cooperativa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo. Del mismo modo, las empresas deberán informar sus resoluciones a la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y quincenalmente deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las empresas y cooperativas deberán elaborar un registro y estadísticas de los solicitantes beneficiarios en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la publicación de esta ley y deberán actualizarlo quincenalmente. Las denuncias de infracciones de esta ley deberán ser tratadas por parte de las subsecretarías, superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos como reclamos de acuerdo a la normativa vigente. Presidente. Gracias, Pedro. Entonces, se está proponiendo derogar estos 3 artículos. Yo la única duda que tengo varias dudas, pero si nosotros derogamos, estamos estableciendo que el beneficio es automático. Si el beneficio es automático, estamos diciendo, puede estar errado en mi interpretación, estamos diciendo a los 7 millones de clientes de electricidad o 5 millones de los clientes de servicios sanitarios, estamos diciendo, ¿sabe qué más? Usted por el solo Ministerio de la Ley no paga y por tanto tiene hasta 36 meses para pagar. Y eso sí que podría tener un impacto financiero significativo en la empresa. Usted sabe, el ministro Jovet sabe que yo soy bien crítico a las empresas y creo que por lo demás hay pendiente una serie de modificaciones en esa materia. Con la senadora Proboste y con la senadora Rincón hemos presentado también iniciativas respecto a este punto. Pero creyendo que las empresas tienen que hacer un esfuerzo mayor, además yo soy convencido que esta crisis al final siempre la terminan pagando los más pobres, y eso es lo que hay que evitar, que no la paguen los trabajadores y las trabajadoras. Y por tanto yo creo que incluso en la mentalidad de los empresarios, especialmente los grandes, que obviamente tienen el legítimo derecho a tener utilidades por sus inversiones, de todas maneras es como que el tiempo se congeló, la economía se congeló, y por tanto hay que tener claro que no se puede pensar con la lógica de normalidad.
estemos impactados por esta pandemia, vamos a tener que todos tener una lógica distinta de apretarnos el cinturón, y no que necesariamente lo hagan los más pobres y los más necesitados, la gente que trabaja y que ese es su único ingreso. Entonces yo creo que se puede hacer un esfuerzo mayor, eso no me queda duda, pero no creo que eso podría implicar generar un problema de viabilidad financiera a las empresas, y por tanto la automaticidad por 36 meses para todos, eso sí podría tener un impacto muy superior al deseado, y no se estaría ayudando a quienes lo necesitan. Entonces creo que nosotros podríamos revisar la forma de que efectivamente la cobertura llegue a quienes lo necesitan, pero no estoy de todo convencido que sea la automaticidad la mejor herramienta. Al contrario, creo que la automaticidad podría tener otro tipo de efectos perniciosos que no es el sentido de esta ley. Ese es por lo menos mi modesto punto de vista. Senador. Ministro. Sí, si no hay ni un senador que quiera... Yo una cosa muy breve. Esta cláusula, la cláusula respecto al artículo 3, perdón, porque estamos hablando, la indicación propone suprimir 3 artículos, pero respecto al artículo 3, bueno, y el artículo 4 también, ¿no? Que genera una categoría que no lo alcanzo a leer en la pantalla, pero que genera una categoría general. Yo creo que como la redacción es relativamente larga, porque se trabajó mucho en su momento, es más fácil entender el artículo 3 y el artículo 4, que son la focalización, mirando los que están excluidos y que de eliminarse estaríamos incluyendo. Y las únicas personas naturales que están excluidas o que no podrían acceder al beneficio de la prorrata son personas del 40% de mayores ingresos, que no sean adultos mayores y no estén desempleados y que no presenten una declaración jurada simple diciendo que por alguna causal fundada necesitan acceder a los beneficios. O sea, es un grupo bien reducido el que estaríamos incorporando. De hecho, esta cláusula en su versión original era menos exhaustiva y durante la tramitación de la ley vigente se fue ampliando hasta que tomó la forma que tiene hoy día. Entonces, desde el punto de vista de la focalización, no es muy... O sea, los que están quedando fuera de la opción de prorratear son pocos y son gente de los segmentos más altos que no son adultos mayores y que están con trabajo. Entonces, parece razonable. A mí me parece que con el paso del tiempo este artículo 3 y 4 combinado sigue teniendo el sentido que nos parecía que tenía cuando se tramitó la ley original. Senadora Aravena. Yo no estoy hace tanto tiempo en la Comisión de Economía, y la verdad es que yo debo felicitar el trabajo que hizo la Comisión, porque con detalle la lectura uno entiende que hubo un muy buen propósito, que se incorporó todas las personas que de una u otra manera están siendo afectadas por esta pandemia y que de alguna manera creo que son los que realmente debieran recibir este beneficio, que hoy día lo estamos ampliando a una posible prorrateo de 36 meses y una extensión también bastante importante hasta mayo. No se me ocurre, después de haber en detalle analizado todos nosotros en conjunto todos los artículos que de alguna manera hablan de quiénes son los sujetos de atención, ¿quién más podríamos incorporar? Yo sinceramente creo que la universalidad es un riesgo, como señal también, porque lamentablemente me parece que esto podría tomar un giro que no es el que era el propósito original, que era incorporar a todos quienes de una u otra manera han sufrido con esta pandemia en lo económico. Entonces, yo, adelanto que yo tengo la posición de que así como está, no ser que incorporemos alguna categoría que falte, me parece una muy buena redacción del proyecto original. Siguiente. Senador Turana. Yo creo que lo que hemos planteado durante el desarrollo de la discusión es que se tiene que generar la ecuación en que efectivamente nosotros podamos ayudar a quienes lo necesitan y que, por otro lado, no tengan beneficios quienes de verdad no lo necesitan. La redacción del artículo 3 y 4 incorpora fielmente a todo aquel ciudadano que de una u otra forma, a través de una declaración jurada simple, puede acceder al beneficio. Por lo tanto, no entiendo cuál es la línea argumental
de terminar al menos con los artículos 3 y 4, cuando efectivamente lo que queremos, producto de esta pandemia, es poder prorrogar por un poco más de tiempo este beneficio, justamente con el objetivo de seguir ayudando a quienes más lo necesitan. El punto quinto quizás me gustaría leerlo nuevamente, no lo alcanzo a leer en la pantalla, pero por lo menos me quiero referir a los puntos 3 y 4, presidente. Haciendo memoria al debate que nosotros tuvimos cuando aprobamos este proyecto, yo creo que la letra A, porque además no son requisitos copulativos, o sea, las personas pueden encontrarse en alguna de esas circunstancias, en una o más, y si está en dos o más, tiene igual derecho al beneficio que si está en una. Sería absurdo algo en un sentido contrario. Pero la letra más relevante es la A, porque la A lo que establece es que las personas deben ser parte o estar dentro del 60% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares. Pero el artículo 4 dice que el que no estuviera en esa hipótesis o de la otra letra puede de todas maneras solicitar el beneficio. Y lo hace a través de una declaración jurada. Declaración jurada. Por tanto, eso lo tuvimos en su momento a la vista, de hacer muy fácil el acceso a este beneficio. Es evidente que no ha tenido quizás el impacto que a nosotros nos habría gustado, pero ahí yo quisiera hacer una pregunta, que es la siguiente, que es, estamos hablando de más de un 10% de clientes que están morosos y que si no fuera en virtud de esta ley se le habría cortado el suministro. Es altamente probable que la gran mayoría de esos clientes morosos estén dentro de los beneficiados por esta ley para repactar sin multas e intereses. Entendiendo que no todos están autorizados para eso, pero consideramos la gran mayoría, por lo menos las personas naturales que están aquí señaladas y las personas jurídicas a las cuales se hace referencia en el artículo primero que corresponde a los que más necesitarían este beneficio. La pregunta es, ¿cómo se interpreta la ley? Disculpe que un poco más complejas las cosas. El no cobro de multas, intereses y gastos asociados corre a contar de la solicitud o a contar de la morosidad. No sé si me explico. Es decir, supongamos que esta ley, tal cual la aprobamos, cubre el beneficio hasta principios de mayo. Entonces una persona en marzo, que no ha pagado durante esos 3 meses, va a la compañía y dice, ¿sabe qué más? Quiero repactar. La pregunta es, la prohibición de cobrar multas, intereses y gastos asociados, ¿corre desde que la persona echó morosidad o corre desde que la persona repactó con la empresa? No sé si Pedro, usted tiene, la Secretaría tiene una interpretación al respecto, ¿cómo se aplicaría lo que aprobamos? Porque a mí me bajó la duda. Yo no veo que haya modificación en la aplicación de la ley, presidente. Para nada. ¿Nuestra interpretación, presidente? Sí. La ley es súper clara respecto de que su vigencia es desde marzo y hasta 90 días posteriores, que es lo que se está planteando modificar. Y nosotros entendemos que son las cuotas impagas entonces desde marzo sin recargos. Presidente, eso es lo que se desprende a mi juicio también de la redacción, porque dice expresamente que las deudas contraídas con las empresas, y la enumera, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta ahora quedaría 270 días. Por lo tanto, se entiende que no hay que apurarse para ir a reprogramar porque estén corriendo intereses, para decirlo de otra manera. Así lo hemos entendido, señor presidente, también las empresas eléctricas. Bueno, la industria así lo interpreta y Pedro, sería bueno que quedara en el informe también de la comisión. Perfecto. Respecto a la historia fidedigna de la ley. En este caso es de la ley que ya aprobamos, pero es cómo se entiende la modificación, ¿ya? Y que yo creo que efectivamente esta interpretación, que es la más adecuada, además beneficia de mejor forma a los clientes. Ya, vamos a tener que votar entonces. Presidente, que yo tengo en la misma línea una consulta. Senadora, órdenes. Claro,
Porque lo que hemos visto hoy día es que, ya, yo entiendo que el tema de la focalización hay que discutir si mantenemos la que está o mejoramos. Yo creo que efectivamente que sea 100% universal no va en la línea. Pero el tema del prorrateo, al menos en la sanitaria, solo cerca más o menos un 5% ha establecido un convenio. En las empresas eléctricas entiendo que el porcentaje es menor. Por lo tanto, ahí tenemos un dato, un bajo porcentaje de morosos ha establecido un convenio, y es por la interpretación de que efectivamente no hay no hay un convenio. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que el prorrateo se aplique? Esa es mi consulta. ¿Qué pasa con el 95% o el 99% en el caso de las eléctricas? Si ahí es donde tenemos un vacío. Tengo una opinión, perdone, presidente, que es lo mismo que dice. Quizás nos falta un artículo que diga como relación que de alguna manera, pasada una cantidad de morosidad, la persona tenga, digamos, que hacer su convenio de pago hasta 36 meses. Porque como de alguna manera vamos a ampliar el plazo 6 meses más para que no haya corte, no estamos incentivando que se realice el convenio, como dice Jimena. Entonces, al final, las personas van a tener 12 meses de morosidad, lo que es muy malo, y nunca van a repactar todos al final. Esa es la impresión que da un poco. Como que no hay ningún incentivo en el proyecto de ley que de alguna manera permita que las personas se metan a la página y hagan su trámite, como fue el 10%, como han sido bastantes beneficios, y que quizás este segundo proyecto de ley que amplía el plazo y que le permite el prorrateo de 36 meses debiera incorporar alguna cosa que de alguna manera permita aumentar la cobertura del beneficio de esta negociación a 36 meses, que no está en ninguna parte de la redacción. Que no le cobren de una vez, que otro riesgo. Esa es la angustia que en el fondo a mí me provoca el que sea de una sola vez. Mira, la pregunta que yo hice iba en ese sentido, o sea, para entender lo que está pasando, la gente no está pagando, la mayoría de la gente está pagando, o sea, independientemente que la morosidad ha aumentado, dado la dimensión de la crisis, podríamos decir que las tasas de morosidad son preocupantes, hay que tenerlas a la vista, pero no son exorbitantes, porque sin duda que cuando uno ve que hemos tenido la crisis económica que hemos tenido con impacto social, podría incluso estar pensando en un nivel de morosidad mayor que el que estamos teniendo. Ya, pero las personas no están pagando. Y esas personas no se han acogido al beneficio por distintas razones. La pregunta que yo hice es porque el sentido práctico es que cuando esa persona esté por cumplirse el plazo de la ley, el nuevo, esa persona va a tener que ver qué es lo que hace. Y obviamente, lo lógico sería que si de esos 700.000 que están morosos, por decir algo, 500.000, pueden acogerse a estos beneficios, lo lógico es que se acogieran a los beneficios. Pero eso ya depende de las personas. Mi temor de poner un plazo es que vamos a poner un plazo menor a los 270 días, porque en la ley actual la persona puede ir hasta el 4 o 5 de mayo a repactar. Si ponemos un plazo, va a ser un plazo menor. Entonces vamos a estar restringiendo, o sea, entiendo lo que plantea la senadora Aravena, pero podríamos estar incluso restringiendo más el beneficio, porque sin plazo lo que va a ocurrir es que la persona dentro de los 270 días tiene que ir a repactar. Y por tanto tiene hasta el 4 o 5 de mayo para ir a la compañía y decir, ¿sabe qué? Yo voy a pagar el 36 cuotas sin multa de interés. En caso contrario, se le van a cobrar las multas de intereses, porque la persona no repactó. Entonces, mi duda es si mantenemos el plazo tácito que se establece en la ley, que es el plazo de vigencia de la ley, o establecemos un plazo distinto. Si establecemos un plazo distinto, podríamos estar restringiendo el derecho. Salvo que se diga algo así como que en los 10 días posteriores a los 270 la persona puede repactar o algo por el estilo. Que ahí sería un plazo adicional para que las personas repacten. Pero sí, lo que me preocupa, perdón, es lo mismo que le preocupa a la senadora Orden, es que si la persona no repacta, ella tiene razón, va a tener una deuda con intereses y multas toda acumulada. ¿Cómo logramos el incentivo de que las personas hagan su repactación? Si es en el fondo es un instrumento que está al servicio de mucha gente, pero no se ha utilizado porque hay un incentivo de que no se cortan los suministros, pero no queremos que esto termine en un colapso, digamos, en donde mucha gente no repactó y quedó con una deuda con intereses y multas y ya se le acabó el plazo para repactar. Eso es lo que en el fondo, no sé si esto lo podemos normar acá o
o simplemente manifiesto mi preocupación y coincido con Jimena respecto a la aprehensión. Presidente. Sí, senadora Aravena. Perdón, senadora Órdenes. No, yo, Proboste. Senadora Proboste, perdón. Presidente, precisamente lo que plantea la senadora Aravena y la senadora Órdenes es lo que busca originalmente corregir nuestro proyecto de ley, porque efectivamente lo que ocurre cuando la gente no hace uso de este beneficio por distintas razones, porque esto es igual que el ejercicio de los derechos, si uno no conoce sus derechos no los puede ejercer. Entonces creo que es bien importante poder explicar que por eso lo que busca este proyecto es poder hacer automático la aplicación, porque hoy día, aunque las empresas quisieran, no podrían reprogramarlo unilateralmente, aunque sea sin multa y sin intereses. No lo puede hacer por efectos de la ley. Y por eso es que nuestro proyecto lo que plantea es que si la cuenta no se paga en el periodo que está definido, se acoja a esta iniciativa. Y dado la preocupación que nos planteaba la señora Jessica López en su intervención, el proyecto dice hasta 36 meses, por lo tanto el usuario puede solicitar menos tiempo de prorrateo y por lo tanto a nosotros nos parece que está bien resguardada la preocupación que plantea también por su intermedio la senadora Carmen Gloria Aravena en la moción parlamentaria, presidente. Gracias, senadora Proboste. Se ofrece la palabra sobre este punto que planteó la senadora Aravena. Presidente. Ministro. Sí, señalar, creo que usted ya lo mencionó, si se pone plazo, lo que único que hace es limitar el beneficio. Lo que se está haciendo acá es que la persona no tiene problema ahora por una extensión que va a ser por hasta principios de mayo, como ya se dijo, y en este momento, en el momento en que se acabe lo que es la garantía universal, que es el no corte, es cuando la persona ya empieza a tener, digamos, la obligación de tener que hacer esta reprogramación. Lo puede hacer antes, naturalmente, pero el monto que va a deber depende de los meses que incluso en el futuro, en los meses siguientes, porque se supone que esta persona que no puede pagar, esta persona tiene una dificultad y esa dificultad se le acabó, puede por supuesto ir en un momento intermedio, pero la mayoría de las personas siguen teniendo hoy día un problema y siguen con la dificultad de que si no podía pagar el mes pasado, tampoco puede pagar este mes. Esta es la virtud de este proyecto, darle más plazo sin pagar para poder, digamos, hacer esto en el futuro. Y eso ya lo acabamos de discernir por la otra pregunta que usted hizo, no tiene ningún interés ni reajuste porque ya lo han señalado en la industria, se pidió que quedara en la historia de la ley, no hay acumulación de intereses ni reajustes durante todo este periodo y lo que se toma es ese monto que se debe y ese es el monto que se reprograma sin intereses y reajustes tampoco hacia el futuro en 36 meses o en los meses que la persona estime conveniente hacerlo porque es a decisión del usuario. O sea, la persona vuelve en mayo o antes que le cambie su situación económica a una situación normal donde tiene todo el derecho de reprogramar en las condiciones que quiera sin tener ningún reajuste ni interés previo ni tampoco posterior y dividido en hasta 36 meses. Esto mismo ha sucedido, por ejemplo, con la norma de las multas del TAC. Las multas del TAC, que para muchas personas también, y montos muy elevados, se cambió y se dijo, mire, usted puede pagar y puede pagar el 20%. ¿Cuántas personas han ido a hacer eso? En la parte que le deben a las concesionarias han ido varias decenas de miles de personas a regularizar eso, porque si no regulariza eso, no puede tener, digamos, su TAC regularizado y seguiría teniendo nuevas infracciones. ¿Cuántas personas han ido a utilizar la ley para pagar la multa? Muy poquito. ¿Por qué? Porque se extendió el plazo para pagar las patentes también y por lo tanto la gente lo necesita como obligación. ¿Cuándo? Cuando tiene que sacar la patente. Solo cuando tiene que sacar su patente
se le exige que haya pagado todas sus deudas de tránsito. Y en ese momento entonces tiene que hacer uso del beneficio de poder pagar el 20% en vez del 100%. El punto de decisión aquí está cuando la persona o le cambia la situación económica, que a la mayoría no le ha cambiado, para bien, y si no, al final del periodo que está establecido en la ley, donde pasa a un periodo normal y tiene que eliminar su deuda con la empresa que le provee el servicio. Senadora Aravena, como usted planteó este punto, ¿puede ser una solución? Porque yo entiendo, entendemos, esto es como las costumbres, las tradiciones en Chile hace todo último tiempo, en fin. Y yo creo que en general la gente que puede pagar, paga. O sea, sí, hay algunos inescrupulosos que toman ventaja, pero la gente en general sus servicios básicos los paga cuando puede. Y estamos hablando de los familias de sectores medios y sectores vulnerables. Y apenas tienen algo de plata lo pagan. A mí no sé, pero a mí no me queda duda que el retiro del 10% algún impacto debe haber tenido en el pago de los servicios básicos. Y un impacto positivo. De hecho, en términos de morosidad, lo estuvimos viendo también en una acción anterior respecto de crédito, también tuvo un impacto positivo y generó estabilidad en el sistema financiero en personas que están con tasas de morosidad muy altas, producto de la crisis y particularmente con el impacto en su ingreso. Pero una costumbre muy chilena es hacer los trámites a último momento. Entonces, por tanto, probablemente la repactación se va a producir el último mes, cuando ya la gente vea que le podría cobrar multa de interés, y eso es peor que establecer alguna forma distinta, y particularmente prorratear en cuotas. Entonces, una posibilidad es que se plantea algo así como que concluyó los 270 días, en los 10 días posteriores, los 15 días posteriores, los 30 días posteriores, habrá que verlo, las personas podrán repactar conforme a lo que establece esta ley. Y ahí, porque lo que va a ocurrir es que finalmente la mayoría de los morosos van en ese momento preocuparse de repactar, aunque sea en último momento. Una fórmula para coger lo que usted propone es establecer un plazo adicional, no sé si 10, 15, 30 días, eso lo podremos definir en la comisión, un plazo adicional para que las personas puedan repactar. Yo creo que y en la medida que cumplan con los requisitos que establece la ley. Yo creo que es una muy buena alternativa que se hace cargo de la naturaleza de nuestra sociedad, que le da de alguna manera una holgura a la ley, porque todos sabemos que esto va a ocurrir tal como usted lo está describiendo, y obviamente las empresas harán todos los esfuerzos que ya están haciendo y que seguirán haciendo para que la gente repacte, porque también a ellos les acomoda ordenar la casa a nivel de finanzas, y con eso resolvemos el punto. Y yo creo que finalmente es lo que va a terminar pasando. Entonces, trabajemos en indicación. Presidente. Senadora Proboste. No, presidente, mire, solo quiero comentar una situación, no tengo después ninguna dificultad en dar mayores antecedentes a la comisión, pero me acaba de llamar un vecino de acá de Valparaíso, vecino a quien conozco, que ha tenido una serie de dificultades, para decirme que recibió un llamado de la empresa sanitaria de ESVAL, porque no había pagado la cuenta de este mes y tampoco había podido pagar la cuenta del mes anterior. Y le dijo, mire, le podemos ofrecer que usted pague ahora el 25% y después repactamos estas en 12 cuotas sin intereses. Y le dice, pero esto usted me llama por lo de la ley, ¿ah? Porque vecino informado. No, dice, esto no, por el COVID, lo de la ley es muy complejo. Usted tiene que demostrar primero que es propietario. Ah, pero yo soy arrendatario. No, usted no puede acceder. Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Que cuando se consolidan estas cosas a lo amigo, nos encontramos con este tipo de cosas. Y por eso que la ley es importante que avance en definir con claridad cuáles son las exigencias, poniéndonos en el zapato de las personas. Y por eso que la automaticidad tiene sentido, presidente. Y tiene sentido para aquellas personas que en el periodo que corresponde no pueden pagar la cuenta de sus servicios básicos, se acojan automáticamente y tal como lo dice la ley, a menos que la persona manifieste
voluntariamente su disposición a no someterse. Creo que eso, a partir de lo que ha sido la implementación de la ley, porque para eso uno tiene la posibilidad de observar y corregir situaciones no deseadas desde las políticas públicas y de las iniciativas legislativas. Y cuando nosotros vemos un porcentaje tan bajo de ciudadanos que se han acogido, menos del 1%, a esta ley, tiene que ver con que se pusieron tantas exigencias que finalmente la automaticidad es la solución pensando en los ciudadanos y ciudadanas, y por eso que yo creo que en este proyecto de ley está bien recogido esta preocupación de la ciudadanía. Gracias, senadora Roboste. Se ofrece la palabra. Presidente. Senador Durana. En el marco de la discusión, yo creo que efectivamente, vuelvo a insistir, tiene que haber un equilibrio en aquellas personas que de verdad lo necesitan con aquellos que obviamente pueden hacer uso de esta ley no necesitando tener este beneficio. Quizás lo planteado por la senadora Proboste puede ser un caso que de una u otra forma está en uno de estos dos artículos en donde finalmente la persona debe firmar una declaración simple, una declaración jurada simple, en que acredite tener alguna de estas condiciones o requisitos. Y por otro lado, me sumo a buscar dentro de la redacción, obviamente, algún incentivo para hacer un llamado a que la gente de verdad pueda ir a renegociar sus deudas para finalmente poder acceder a lo que está escrito en la ley. Yo creo que cualquier modificación distinta, lo único que hacemos es complejizarlo. Gracias, presidente. Yo creo que, a ver, aquí hay que distinguir dos temas, conceptualmente dos temas. Uno es la automaticidad y otro es la universalidad o focalización, que son cuestiones distintas. Ahora, una fórmula que no es propiamente automaticidad, pero que la que yo la había planteado la senadora Aravena, es un artículo y algo así como que dentro de los 10, 15, 30 días, yo tengo más bien a creer en 30 días, no sé por qué me gustan los 30 días, creo que dentro de los 30 días posteriores al plazo establecido en los artículos tanto, aquellos que se encuentren morosos o los deudores no podrán repactar en las condiciones que establece esta ley y cumpliendo con los requisitos correspondientes. Algo por el estilo, que trabajemos una indicación que diga eso. Y con eso cerramos el punto. Es decir, yo estoy de acuerdo, presidente. Lo que va a ocurrir es que el 4 o 5 de mayo, y a esta altura, yo no lo contaba, lo vi aquí en el computador, por eso no tengo la certeza, porque yo solo confío cuando uno cuenta los días, como le enseñaron a Pedro y a mí, nos enseñaron cuando estudiamos Derecho, digamos, con calendario, porque uno tiende a contar el día 8 como día 1, y hace el día 0. Entonces el 9 es día 1. Y no sé si el computador lo calcula de la misma manera, pero por eso tengo la duda si es 4 o 5, no sé si es día 4 o 5 de mayo. Y después me voy a dar la lata de hacerlo en papelito para tener la certeza. Pero lo que quiero decir es que la persona, el 4 o 5 de mayo, ya todo el mundo va a decir, ya esta ley, ya los beneficios están, se vencieron los plazos, sea un plazo de gracia, en que los deudores van, corren y repactan en las condiciones que establece la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo, establecer alguna forma de obligación de difusión. Ahí existe un compromiso del gobierno de difusión de estos beneficios para que la gente efectivamente sepa que puede repactar en las condiciones que establece la ley. Presidente, yo estaría muy de acuerdo, lo mismo que planteó el senador Durana, y si fuera posible, pedirle a la Secretaría que pudiera ayudarnos a redactar un artículo en ese sentido. Yo creo que eso viene a solucionar un problema y hacernos cargo también de la conducta propia de la ciudadanía, que va a dejar todo a última hora y que va a ser muy complejo, y lo que queremos evitar el problema. Senador. Yo creo, y con esto concluye el tiro, ministro, y yo creo que lo que dice la senadora Proboste, yo no me quiero hacer cargo de la denuncia en particular, pero yo creo que algo que ocurre, lamentablemente ocurre, porque la lógica de las empresas para cobrar y repactar es tratar de cobrar el mayor pie posible. Entonces hay un incentivo para que la gente le diga, no, oiga, ¿sabe qué más? Pague el 25% y repacte el otro en tantas cuotas, o pague el 50%. Hay un incentivo a las empresas a cobrar de la mejor manera. Y por tanto, la información que entregan las empresas no es del todo fidedigna
respecto a lo que establece la ley, porque lo lógico la empresa dijera, ¿sabe qué más? Usted puede repactar en 12 cuotas. Estamos hablando de la ley vigente. Y punto. Entonces, claro, hay un tema al cual hay que hacerse cargo, pero yo creo que esto, si efectivamente nosotros establecemos un plazo adicional para que las personas puedan repactar una vez cumplidos estos plazos, y establecemos alguna obligación para que la información se entregue en los términos que establece la ley, es decir, que solo se puede repactar en menos meses a voluntad del deudor. Y si el deudor no quiere, digamos, renunciar a ese derecho, nadie lo puede obligar. Yo creo que eso efectivamente tiene que quedar resguardado, porque, reitero, al margen de la denuncia específica que hizo la senadora Proboste, y sin calificar a una empresa u otra, todos sabemos, digamos, que en Chile, cuando se cobran las deudas, independientemente de que existan beneficios, la cobranza se realiza, estoy hablando de la extrajudicial, se realiza en los términos que sean más favorables para el acreedor y no para el deudor. Y en este caso, los mejores términos para el deudor son los que establece esta ley en términos de plazo. Bueno, trabajemos en la indicación. No sé si será posible que suspendamos la sesión por 10 minutos y trabajamos en indicación. Presidente. Ministro Llobet. Sí, es que yo he seguido bien la discusión, me tuve que ausentar un segundo, así que yo entiendo que lo que queremos es desfasar en, digamos, 30 días el plazo hasta el cual está prohibido el corte, del plazo, pero termino hasta el plazo en el que las personas pueden ir a pedir repactar, que les prorrateen el saldo acumulado, ¿sí? Sí, hasta el plazo de las personas pueden repactar. ¿Hasta cuándo pueden repactar? Claro, entonces entiendo que estamos diciendo, mire, la prohibición de corte es hasta, digamos, a 5 de mayo, lo que fuera la fecha del próximo año, digamos, hasta esa fecha está prohibido cortar, pero las personas tienen hasta el 5 de mayo, hasta el 5 de junio para pedir que les prorrateen, y ahí hasta por 36. Si eso es el objeto que queremos conseguir, yo entiendo, y aquí la Secretaría me puede corregir, pero basta con que en el artículo 2, en vez de reemplazar 90 por 270, reemplacemos 90 por 300. Y eso cumple el propósito. Solamente en el artículo 2. El número 2. El número 2. Que es el número 2 de este proyecto que estamos discutiendo hoy día. Sí, lo vamos a revisar. Esa es una opción. A ver, ponga el número 2 en pantalla. Yo lo tengo aquí en el computador, pero será bueno que lo pusieron en pantalla para que todos lo leyéramos. Dice artículo 2, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas, de red, que se generan entre el 18 de marzo de 2020 hasta, en este caso el ministro propone incluso aumentarlo. No, es que ahí son las deudas, no. Ahí son las deudas, ministro. Ese plazo es para las deudas. Es que yo creo, presidente, que la solución va por ahí. Creo que en ninguna parte se dice cuál es el plazo hasta el cual yo puedo solicitar la prorrata. Hasta donde yo entiendo no está dicho en ninguna parte del proyecto. Y lo que se entiende es que yo mal puedo prorratear una deuda que no se ha acumulado. Y por lo tanto, yo puedo llegar hasta ese momento, como dice el papel, hasta 90 días después, y agarrar toda la deuda del 18 de marzo hasta esa fecha y prorratearla. Si nosotros decimos que esa fecha vence 30 días después de la fecha en la que vence la prohibición de corte, la gente va a poder tomar toda la deuda acumulada hasta la prohibición de corte, más 30 y prorratearla. Entonces yo creo que eso funciona. Se puede hacer. Así es. Presidente. Senadora Proboste. Presidente, como alternativa, ¿por qué no plantear que, concluido el plazo de la ley, las empresas harán llegar a cada cliente una carta informando de la deuda y las condiciones de prorratearla, que deberá ser firmada y completada por el cliente y deberá hacer llegar a la empresa? Creo que eso también permite, primero, clarificar la corresponsabilidad y que el cliente sepa cuáles son los beneficios que hoy día puede acceder por parte que le entrega esta ley. Entonces creo que eso es mucho más claro, mucho más transparente además, y permite poder consolidar esta deuda, que el cliente sepa cuánto es su deuda, que se le explique en esa carta,
y las condiciones y los beneficios. Creo que eso es mucho mejor, que resuelve el punto planteado. Presidente. Senadora Rincón. Y si se recogiera lo que propone la senadora Proboste, agregando al final de esto, sin perjuicio de que el cliente puede haberse acercado o puede haber negociado o pactado con la empresa una modalidad previo a esto, o sea, sin perjuicio de que si la empresa hace esto, puede haberse negociado por parte del cliente el pago y el convenio de pago con la empresa. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, trabajemos una indicación, porque a mí me parece, a ver, vamos al fondo y después vamos a la forma. La idea es que concluido el plazo, las personas tienen 30 días para repactar. Yo diría que en eso hay más o menos consenso en los senadores. La senadora Proboste propone algo que a mí me parece interesante, que es que la empresa informe, que la empresa tenga la obligación de informar. Ahí evitamos lo que ella acaba de denunciar. Está claro que informe las personas, o sea, no es la única forma de repactar, responder esa carta. O sea, tiene que haber una norma que diga dentro de los 30 días yo puedo repactar, pero las empresas tienen la obligación de informar dentro de los 30 días posteriores, ni siquiera dentro de los 30 días posteriores, al momento del vencimiento del beneficio, tiene la obligación de informar a los clientes que se pueden acoger a este beneficio y cuáles son las condiciones que se pueden acoger. Yo creo que si incorporamos esos dos factores podríamos preparar una indicación y quedaría, por tanto, el texto de los términos que hemos señalado. Y eso implicaría que no acogeríamos los otros puntos del proyecto de ley, porque quedaría resuelto de esta manera. En síntesis, después de los 260 días hay 30 días para repactar, y las empresas tienen la obligación de informar a los clientes morosos o deudores las condiciones en las cuales pueden repactar y cuáles son los requisitos, o sea, los requisitos y condiciones en las cuales pueden repactar. Muy de acuerdo. Podríamos trabajar una indicación en ese sentido. Si le damos unos minutos, presidente, a la Secretaría para que nos haga una propuesta. Ya. Perfecto. Ya. ¿Por cuánto rato suspendemos? A las 14 horas. A las 15 horas. Hasta las 15, presidente. Para que puedan almorzar. Sí, a las 2:30 se reinicia la comisión de presupuesto, presidente. Lo que pasa es que yo entiendo que estamos ya, o sea, a ver, con esto nosotros podríamos aprobar esto y tendríamos que reemplazar los otros numerales del proyecto de ley. Nos queda pendiente el tema de la eliminación de algunos artículos o la mantención. Es que yo entiendo que esto es en vez de lo otro. Sí, entiendo. Sí. Perfecto. Esto sería en vez de lo otro. O sea, mantendríamos la focalización y estableceremos un plazo adicional para repactar. Así y la obligación de las empresas de informar. Perfecto. Porque no olvidemos que el artículo... ¿Sí? Sí, perdón, muy breve. Y una cosa solamente administrativa. Yo me tengo que retirar ahora, lamentablemente. Tengo a alguien esperando y a las 3 tengo 2 comisiones que tengo que resolver como estoy. Esta sería la tercera y... entonces, si usted y la comisión le parece, le voy a pedir al subsecretario López que me reemplace cuando se retome la discusión. Sí, perfecto. Presidente, yo estoy en la misma situación y le pediría al superintendente de servicios sanitarios que los acompañara. Mire, pero propongo lo siguiente. La indicación, si habría acuerdo en la comisión, lo que haría es, si aprobamos esta indicación y es satisfactoria, rechazaríamos el resto del proyecto, o sea, reemplazaríamos el resto del proyecto. Sí. ¿Por qué razón? Porque el artículo transitorio dice las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución eléctrica y empresas de gas de red deberán informar en los sitios web y en las cuentas de los usuarios, ya sean físicos o virtuales, la deuda que mantiene el usuario por la aplicación de esta normativa, de haberla y la forma en cómo esta se protegerá, o sea que yo voy a tener que usar anteojos, en el plazo que esta ley dispone. Ya. Esa idea yo creo que habría que considerarla dentro de la propuesta que hizo la senadora Proboste respecto a la información. ¿Ya? Entonces, subsumiríamos esa idea en la propuesta de información. Y mantendríamos la focalización, pero ampliaríamos el plazo para poder repactar en 30 días. Y por tanto, votaríamos como un todo. O sea, si acogemos la indicación,
entenderíamos que se reemplaza los numerales que todavía no hemos votado en el proyecto L. ¿Habría acuerdo de la comisión para avanzar en ese sentido? Senadora Proboste. Sí. Presidente, solo por si lo entendí correctamente, quedaría de 1 a 36 meses de manera que las personas puedan optar, ¿verdad? Sí. Ya. Quedarían 36 meses como plazo máximo en rigor. Como plazo máximo. No de 1 a Perfecto, 36. presidente. Diría 36 plazo máximo y decide el cliente. Sí. Perfecto. Eso. Ya, entonces va a suspender, presidente. Suspendemos, presidente. Y nos volvemos a reunir a las 3 de la tarde. Perfecto. Yo no voy a mandar nueva citación porque es la misma sesión. La misma. Sí. La misma, ¿no? El mismo Si es que hubiera- link, todo. Si es que hubiera acuerdo con la redacción, vamos a revisar la redacción, la vamos a complementar, cambiar como siempre hacemos. Si nos ponemos de acuerdo en la redacción, haríamos una sola votación y despacharíamos el proyecto de ley. Muy Si bien. cogemos esa indicación, se despacha el proyecto de ley. ¿Perfecto? Ya. Nos vemos a las 3 de la tarde. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Es el mismo link. Sí, el mismo link, todo igual. Ya.